todo este capítulo 5. Así que esta es la primera parte, una lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Perdón. Bueno, aquí encontramos una exhortación a sujetarse al príncipe. Es una exhortación que el apóstol Pedro nos da a conocer para que la iglesia se sujete a el príncipe de los pastores. Según leímos en el versículo 4, el apóstol Pedro se refiere a Jesucristo con este título, el príncipe de los pastores. Hay un momento importante que se vive en la iglesia a la cual el apóstol Pedro está escribiendo. Es un momento de persecución, es un momento de sufrimiento, es un momento en el cual muchos pudieran salirse del camino. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es guiado a concluir con esta carta, porque ya pasamos 4 capítulos refiriéndose a la sobriedad, al espíritu humilde de todos los miembros, comenzando con los ancianos, siguiendo con los jóvenes y acabando con toda la iglesia. El apóstol Pedro se dirige directamente a la iglesia en medio de la persecución y pruebas a la que está siendo objeto, para que la iglesia se sujete, que se sujeten unos a otros. Y eso es fuerza, para que a pesar de la persecución se mantenga la unidad y prevalezca la gracia de Dios en ellos. Porque nosotros sabemos que cuando hay anarquía, hay roturas, hay facciones, y el sufrimiento del Señor Jesús brilla por su ausencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie pareciera recordar
que Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, aún en este momento de sufrimiento, de tal manera que podamos seguir su ejemplo. Pero como no lo hacemos, pareciera que el Señor Jesucristo, sus consejos, sus enseñanzas, sus ejemplos, no están en nosotros. También es un momento en el que las peleas necias entre los ancianos y los jóvenes den lugar. Jóvenes rebeldes y ancianos estrictos pueden acarrear una imagen no grata a los incrédulos. Me refiero a la palabra estricto en el aspecto de que siempre hay situaciones en las que no se debe de ser tan corto, y muchas veces se hace muy corto por el pensamiento cerrado. El propósito de este capítulo, amados oyentes, es ver cómo deben de comportarse los hermanos, o sea, la iglesia de nuestro tiempo, así como en el tiempo aquel, considerando el sumo ejemplo de Jesucristo y aquellos que sufrieron también por causa del Evangelio, aquellos que representaron al Señor Jesucristo en momentos difíciles. Porque siempre debemos de considerar que siempre se sortean dificultades de alguna u otra forma. Entramos pues al punto de exhortación a los ancianos. En el primer versículo del capítulo 5, el apóstol Pedro dice en la primera parte: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Se fija? Ellos, los ancianos, no se refiere meramente a los hombres viejos de la iglesia, sino que directamente se está refiriendo a los que fungen como dirigentes, como guías, como enseñadores, como los arreglistas de la forma en que se deben de llevar las cosas. Los ancianos de oficio, aquellos ancianos que son mencionados en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 en adelante, y también en Tito capítulo 1 versículo 5. Note que se menciona en pluralidad, o sea, una pluralidad, porque dice ancianos que están entre vosotros. En Filipenses capítulo 1 versículo 1 el apóstol Pablo también menciona que la iglesia de Filipos tenía una pluralidad de ancianos. Y hay otros versículos que mencionan que el mandamiento para la organización de la iglesia es que tenga pluralidad de ancianos. Y también encontramos un dato muy importante. Estos ancianos que son nombrados en la iglesia y que son las personas que representan de alguna manera a la iglesia local, ancianos representando a la iglesia local, también son llamados pastores y también son llamados obispos. Ancianos, pastores u obispos deben de llenar los mismos requisitos, otra vez apuntando a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante y Tito capítulo 1 versículo 5 en adelante. Ahí están las listas para los requisitos que debe de reunir un anciano, pastor u obispo. La Biblia no menciona ancianas como oficio, pastoras como oficio u obispas. Por lo tanto, no hay ese oficio en la iglesia del Señor que encontramos en el Nuevo Testamento, y no lo debe de haber en la iglesia del Señor de este tiempo. Menciona
ancianos, pastores u obispos, y sabemos por Timoteo y por Tito los requisitos. Y sabemos que este término de anciano es intercambiable, por lo que nos registra Hechos 20, 17, 18 y 28. En esos versículos vemos a los ancianos mencionados como obispos y también mencionados como personas que deben de apacentar la grey. Pero vamos a leer un poquito más adelante estos versículos. Ahora me llama la atención lo que dice Pedro. Yo, Pedro, ¿verdad? Yo, anciano, juntamente con ellos. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Yo, anciano, juntamente con ellos. Pedro fue anciano, muy posiblemente en la iglesia de Babilonia, que es desde donde escribe, juntamente con otros hermanos. Según el versículo 13 de este capítulo que estamos analizando, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Aquí hay algo que decir, y se tiene que decir. Los católicos quieren borrar del mapa que se refiere a la Babilonia literal, para establecer que Pedro se refiere a Roma, ya que en la palabra de Dios, en Apocalipsis, se menciona a Roma como Babilonia, en un entorno de símbolos, de figuras. Aquí el apóstol Pedro no está usando símbolos, no está usando figuras. Son literales las iglesias a las que él se dirige, como Galacia, Capadocia, el Ponto, Bitinia, Asia, etc. Asimismo, el entorno de este versículo 13 no tiene nada de figuras o de símbolos. Así de que la regla de la hermenéutica establece de que aquí se refiere a la Babilonia literal. Así de que no hay vuelta de hoja de que Pedro estuvo en Babilonia y fue anciano de Babilonia, pero no hay datos de que haya estado en Roma. Los católicos quieren a fuerza poner a Pedro en Roma. La situación es que la palabra de Dios no nos dice que estuvo en Roma, porque ellos quieren que Pedro esté en Roma para apoyar su falsa doctrina de que Pedro fue el primer papa. Pero la palabra de Dios no nos dice que Pedro estuvo en Roma, ni tampoco nos dice que Pedro fue el primer papa. Para poder ser anciano, amados, ajustándonos ahí a lo que dice Pedro, yo anciano, debía de ser casado. Y según el dogma católico, toda la línea de sacerdotes, empezando con el Papa hasta el sacerdote que funge en una capilla, debe de ser célibe, sin casarse. Pero la palabra de Dios nos indica de manera indirecta, al menos en 2 ocasiones, que Pedro era casado. Bueno, en 3 ocasiones. En Marcos capítulo 1, versículo 30, estando el Señor y los discípulos en Capernaum, dice que la suegra de Pedro estaba enferma. Ahí está la suegra de Pedro enferma, Marcos 1:30. El Señor Jesús la sana y la suegra de Pedro les sirve. Esa es una indicación de que Pedro era casado, Marcos 1:30. Otra indicación de que Pedro era casado es 1 Corintios 9:5. En 1 Corintios 9:5, el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado, le dice a los corintios: ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de traer a una hermana como esposa, como los otros apóstoles, como los hermanos del Señor, refiriéndose a los hermanos del Señor Jesús, como Cefas, refiriéndose a Pedro?
Ese es otro dato indirecto de que Pedro era casado. Entonces tenemos en Marcos 1:30 hablando de la suegra de Pedro, en 1 Corintios 9:5 hablando de que Cefas traía a una hermana por esposa. Y versículo 1, donde dice, yo anciano juntamente con ellos, tenía el oficio de anciano. Y en los requisitos de los ancianos tenía que ser casado y tenía que tener a los hijos en sujeción. Así que son tres partes muy interesantes que el Señor nos sugiere para decirnos que Pedro era casado, porque fue anciano de la iglesia, porque tuvo suegra, porque tomó una hermana como esposa. Y ahí se echa por tierra el hecho de que Pedro fue el primer papa. Ellos no quieren aceptar esto, ellos quieren negar estas cosas que están en las Sagradas Escrituras. Ellos pueden aún objetar diciendo no hay un texto directo que diga que Pedro era casado. No, no hay un texto directo, pero hay tres indicios indirectos. ¿Qué vamos a hacer con esos indicios? ¿Vamos a decir que no era suegra de Pedro? ¿Vamos a decir que Pedro no tomó a una hermana por esposa? ¿Vamos a decir que Pedro no era anciano de la iglesia? Porque el anciano tiene que ser casado. ¿Qué vamos a hacer con esos tres indicios que el Señor nos da? Aunque no es una declaración directa, son indicios que nos enseñan claramente que Pedro era casado. Por otro lado, mientras que el Papa es una persona que gobierna, que tiene señorío, Pedro fue una persona sumamente humilde y lo vemos en esta primera y segunda carta. Sumamente humilde. Yo anciano. No dijo yo apóstol de Jesucristo, era apóstol de Jesucristo, pero él dice yo anciano para ponerse a la par de estas personas con las que está hablando. Yo anciano juntamente con ellos. Una autoridad local, una autoridad a la par de otros ancianos de ahí de la iglesia. Así de que estos indicios echan por tierra el hecho de que Pedro fue el primer papa, porque si hubiera sido el primer papa, pues él se hubiera presentado como el apóstol Pedro, ¿verdad? Como presunción. Pero ni un apóstol, ni un anciano fueron papas. En Juan capítulo 13, versículo 14 y 15, muy al contrario, Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, por favor. Mire lo que vemos ahí de la humildad que debían de aprender los apóstoles. Una grandeza en la humildad, dice el Señor Jesucristo después de que lava los pies de ellos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay un evento en el catolicismo donde el Papa lava los pies, pero esto lo hacen como evento presuntuoso más que con humildad. El Señor Jesucristo lava los pies de los apóstoles porque los apóstoles habían caminado para llegar ahí y necesitaban ser limpios de sus pies. Pero bueno, esto es una grandeza de servicio, amados. El amado Pedro fue falible, como todo ser humano, como todos nosotros, porque si él hubiera sido papa, entonces hubiera sido infalible primer papa. Pero en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14 nos enseña que Pablo lo reprendió duramente porque lo que Pedro estaba haciendo era digno de reprender. Estaba actuando con hipocresía. Así de que Pedro nos enseña que es infalible, Pedro nos enseña que es falible, mientras que el Papa supuestamente es infalible. Bueno, eso de ser infalible es una presunción.
Y es otra muestra de que no hay humildad. No hay humildad en el Papa, no hay humildad en sus funcionarios, es pura presunción disfrazada de humildad, pura doble moralidad. Lo que hay en el Papa es ostentosidad, oro, protección de Estado, móvil blindado, atenciones como si fuera Dios. Dicen ellos estar al servicio del pobre, pero lo exprimen como una naranja. ¿Qué le dijo Pedro a los ancianos? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a los ancianos? Capítulo 5, versículos 2 y 3 de la primera carta. Primera carta de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjense cómo esto enfatiza el riesgo de que los encargados de la obra de Dios se desvíen, los encargados de la obra de Dios, los ancianos, los obispos, los pastores, el mismo oficio. Ellos pueden dejar de apacentar la grey, ellos pueden dejar de cuidarla, pueden dejar su fervor altruista, pueden empezar a lucrar con la iglesia, pueden dejar de tener el ánimo pronto para servir a los hermanos, teniendo señorío, haciéndose señores, jefes, o sea, dueños de los hermanos. Hay un latente peligro de ser seguidores de hombres cuando se levantan jefes en la iglesia. En la historia se han registrado infinidad de casos religiosos haciendo atrocidades por seguir a un hombre, a una cabeza visible o a una organización visible. Las guerras religiosas, los templarios contra los musulmanes, la guerra de las cruzadas, la Santa Inquisición, los cristeros. Ha sido todo por seguir a hombres. También ha sido por seguir a hombres aquella matanza, aquella mortandad, aquel genocidio que hubo en Hueco, Texas, en los 90, con aquel líder llamado David Koresh. Este hombre comandando a un grupo de personas los llevó a la muerte. Era un hombre que primero se decía ser Dios y luego se decía ser representante de Jesús y después ya no se sabía qué era porque era una persona que le encantaban las armas. Y aparte era un polígamo, abusador de menores de edad. Más cerca aún, el año pasado, se habla de el líder de la luz del mundo. Esta luz del mundo que empezó con Eusebio Joaquín García y luego siguió con su hijo, al cual se autonombró el profeta Samuel, el apóstol Samuel, perdón. El apóstol Samuel. Y luego le siguió Naasón, hijo de Samuel y nieto de Eusebio. Naasón Joaquín García, apóstol de la luz del mundo. Ahora está acusado de pedofilia. Está acusado de pornografía infantil. Está acusado de muchas cosas. Tiene muchos delitos. Y aún hay a quienes se ha entrevistado de la luz del mundo, dicen que pobre hombre está sufriendo una persecución, su apóstol está sufriendo una persecución porque es un verdadero hombre de Dios. Seguidores de hombres cegados,
por la labia, cegados por la costumbre, cegados por la tradición, cegados por el pecado, porque ¿cómo un padre puede permitir que un hombre tenga derecho a intimar con una menor de edad o con un menor de edad? Lleva a la ceguera, hermanos. Eso es la exhortación de Pedro a los ancianos. Por eso también leemos en Hechos 20:28 que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso en Mileto, porque se pueden desviar. Mire lo que dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo manda llamar a los ancianos según el versículo 17 y el 18. Y el versículo 28, a estos ancianos les dice, fueron puestos por el Espíritu Santo por obispos, y también les dice para apacentar la iglesia, o sea, el obispado y el pastorado puestos ahí al mismo nivel en los ancianos. Por eso hacemos hincapié, anciano, pastor u obispo es el mismo oficio, se llenan los mismos requisitos. No hay tal cosa de que uno es el anciano, otro es el pastor y otro es el obispo. No hay nivel de jerarquía en ese nombramiento de tres funciones. Es un nombramiento, es un solo oficio para tres funciones. Fungen como ancianos, fungen como pastores y fungen como obispos. Pero es el mismo oficio, son los mismos requisitos para ellos. ¿Qué dice Pablo? Después de mi partida, versículo 29 al 31. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, o sea, de los mismos ancianos, pastores u obispos, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por esa razón, amados, el apóstol Pedro exhorta a los ancianos, no como teniendo señorío. El apóstol Pedro les dice en el versículo 4 de Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese va a ser el premio que van a recibir por hacer lo que se les ha encargado por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también dice en el versículo 32 de Hechos 20:32, no aparece en la pantalla, dice, y ahora hermanos, Hechos 20:32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Note cómo el apóstol Pablo también menciona la herencia que espera a los ancianos que cumplan cabalmente su función. El apóstol Pedro dice que van a recibir corona incorruptible. El apóstol Pablo dice que van a recibir herencia con todos los santos. Así de que ahí está el premio, el reconocimiento. Por lo tanto, es válida la exhortación, la amonestación a los ancianos. Y hay otras dos amonestaciones muy interesantes que contiene este capítulo 5 de Primera de Pedro, pero los veremos en otra sesión. Yo les agradezco la atención prestada para esta exposición acerca de la exhortación a los ancianos y les invito a que mediten mucho en lo que hemos hablado. Y si usted, amado hermano o hermana, siente que le ha fallado a Dios, este es un buen momento para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios y seguir adelante en su santo camino. ¿Usted quiere comunicarse conmigo para alguna situación? Por favor, mándeme un mensaje, un comentario.
También es importante decir que hay personas que han oído algunas veces la palabra de Dios, posiblemente la han oído, pero no han hecho su compromiso con el Señor Jesucristo. Este es un buen momento. Arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados, y de esa manera vendrá el Señor Jesucristo a estar con usted. Tanto el Padre, el Espíritu Santo como el Hijo estarán con usted. Si usted quiere aceptar esta invitación, cerca de usted hay algún hermano, cerca de usted hay alguna iglesia del Señor. Si no, mándeme mensaje también y con gusto le ayudaré. Dios le bendiga, muchas gracias por su atención y les pido en el amor de Cristo que demos gracias a Dios por este momento. Por favor, oremos. Eterno Padre, agradecemos este momento y todas las bendiciones. Por favor, ayuda y bendice a los oyentes. Sé con todos aquellos que quieren servirte, aquellos que desean restaurarse, Señor, para seguir adelante en tu camino. Ayúdales, Padre bendito. Bendice a los ancianos de las iglesias y ayúdanos a todos a ser sabios en nuestra manera de conducirnos. Gracias, Padre, por el amor y la misericordia que nos has dado. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas. Todo pedimos y te damos las gracias, Padre, en el santo y bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga y muchas gracias por su fina atención.